estafas bancarias. La población y sobre todo nuestros consumidores financieros tienen que estar seguros que esto no va a ocurrir más en el banco, fue lo que dijo el gerente nacional de operaciones del Banco Unión, Humberto Marín. Hasta la fecha ya suman 3 los desfalcos a esta institución. Los invitamos a participar de esta publicación y no olvide que nuestra línea de WhatsApp ya se encuentra habilitada y es el 776-77223. La declaración de ese representante del Banco Unión, mencionado en el cuadro citado por Piti, se dio a conocer la anterior semana. Pero este fin de semana todos fuimos sorprendidos nuevamente por una información generada por el periódico Página 7 que daba cuenta de un nuevo desfalco en el Banco Unión. Esta vez en una agencia de la ciudad de Santa Cruz, el responsable, un jefe de operaciones, que sustrajo nada menos que 800.000 bolivianos y fracción. Un dato que sorprende cuando habían pasado pocos días del anuncio formulado por representantes del Banco Unión respecto a que todo supuestamente estaba en orden, en vigilancia y en control. Parece que evidentemente no era así. Nos vamos a ocupar del tema y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía y las autoridades y también desde el punto de vista de un analista que nos va a explicar qué es lo que está pasando con el sistema financiero, pero particularmente con esa reiteración de casos de desfalco en el Banco Unión. Antecedentes del tema en esta nota. Todo empezó cuando se descubrió en septiembre de la pasada gestión que Juan Pari, de 25 años de edad, y quien era jefe de operaciones de la sucursal de la entidad financiera Banco Unión, habría desfalcado alrededor de 37,6 millones de bolivianos. El hecho habría ocurrido en la localidad andina de Batallas, lo que provocó la investigación inmediata de autoridades judiciales. Asimismo, el robo fue asistido por 18 funcionarios y 2 ajenos cómplices. Sin embargo, luego de 8 meses de la noticia del sonado desfalco millonario al Banco Unión, nuevamente en los últimos días se conoció otro nuevo caso. Esta vez un exfuncionario de la sucursal del Desaguadero, de la misma entidad financiera, ubicado en La Paz, habría sustraído la suma de 1,6 millones de bolivianos. Se trata de Julio César Rivera, ex jefe de operaciones de dicha agencia perteneciente al Banco Unión, quien fue enviado a la cárcel de San Pedro, acusado por la comisión del delito de apropiación indebida de fondos financieros. El hecho se dio a conocer tras una auditoría que se realizó de las sesiones 2015 a 2017. Asimismo, luego de su aprehensión, el principal sospechoso de haber cometido el desfalco se acogió al derecho del silencio al momento de prestar su declaración informativa. Sin embargo, como si no fuera poco estos 2 robos al Banco Unión, se registró otro nuevo hecho también en la misma entidad, pero en otra agencia, ubicada en la calle Cuellar, en la ciudad de Santa Cruz, donde Edson Fidel Benjín González, quien es un exfuncionario de dicho banco, habría sustraído alrededor de 800.000 bolivianos de dicha agencia. En este nuevo caso existen 2 implicados. Ambos se encuentran detenidos en la ciudad de Santa Cruz. Por su parte, el fiscal que investiga el hecho informó que este exfuncionario cambiaba los fajos de dinero de corte de 200 bolivianos por los de corte de 10 bolivianos, con lo cual llegó a sacar grandes cantidades de dinero. Los recursos extraídos ilegalmente eran fondos de encaje legal que regularmente los diferentes bancos deben depositar en una cuenta del Banco Central de Bolivia. En el Unión, el ente emisor tiene cuentas para este propósito. Son las 23 horas con 13 minutos. Ese es el panorama de los últimos casos que ya son de amplio conocimiento público. Particularmente está siendo investigado de manera intensa el último que se ha registrado en Desaguadero, una localidad fronteriza donde, como lo mencionamos en la nota y como ustedes conocen, se registró un desfalco de más de 800.000 bolivianos. A esta hora de la jornada vamos a establecer contacto telefónico con el fiscal
fiscal Omar Mejillones, quien está investigando el caso y que entiendo acaba de regresar de la localidad de Desaguadero. Muy oportuna entonces la entrevista y el contacto para que nos cuente las novedades de las investigaciones. Señor fiscal, muy buenas noches. ¿Qué nuevos datos tenemos a propósito de las investigaciones sobre el caso Desaguadero y desfalco en el Banco Unión? Buenas noches. Bueno, Juan Pablo, inicialmente también buenas noches a toda la teleaudiencia. En relación al hecho que estoy investigando, del cual soy director funcional de la investigación, aclarar primero que la suma del desfalco en Desaguadero es 1.660.000 bolivianos. Correcto. Y bueno, segundo, en relación a las investigaciones, evidentemente el día de hoy se ha procedido a realizar el registro del lugar derecho a efectos de corroborar todo lo que se ha establecido en el informe de auditoría. Establecer de manera in visu las bóvedas, las cajas, el cajero automático, ATMS, la organización estructural del Banco Unión en la localidad de Desaguadero, y bueno, se ha procedido justamente a poder evidenciar esa situación y poder hacer algún tipo de entrevistas con los actuales funcionarios del banco. Gracias por la precisión. Evidentemente estamos hablando de un desfalco de 1.600.000 bolivianos. Respecto a la actividad que ha cumplido hoy, ¿cuál es su primera impresión sobre los sistemas de seguridad y de control en esa agencia del Banco Unión? Porque desde luego nos sigue sorprendiendo que sean frecuentes y con cierta regularidad estos casos de desfalco en esa entidad financiera. Bueno, como les señalaba anteriormente, tenemos ya colectados algunos elementos indiciarios, los cuales tienen que ser corroborados con las demás diligencias que estamos realizando a efectos de tener ya claridad y poder de esta manera emitir algún tipo de determinación en relación al hecho y en relación a probable participación de otras personas. Lo que hoy se hizo es, como lo había indicado, realizar un registro del lugar a efectos de poder establecer cómo se encuentra estructurada la agencia de Desaguadero del Banco Unión, y hemos podido advertir justamente de la forma en la cual se procede al llenado de los ATMS, los cajeros automáticos, el procedimiento administrativo que tiene que seguir interno, y de la entrevista que hemos podido sostener con los actuales funcionarios del banco. Bueno, se ha corroborado lo que establece el informe de auditoría, ¿no? Los sistemas de control en cuanto al control dual que tiene que existir permanente al momento del llenado de los ATMS, el sacado del dinero de bóveda, hacer las conciliaciones, los registros en los cuadrantes, que es un sistema Excel a través del cual se tienen que registrar estos datos, contar el dinero al momento de sacar, es decir, hacer un tipo arqueo, realizar un cierre diario para poder determinar todas las actividades que se hubiese realizado en dicha agencia en relación al sacado del dinero de las bóvedas para poder introducirlas a las ATMs. Esos extremos han sido verificados hoy por el suscrito a través de esta diligencia, y bueno, se ha podido advertir también de que este procedimiento interno, que es obligatorio para todos estos funcionarios, en el caso del señor Julio César Rivera, no se hubieran cumplido. Usted nos dice entonces que esos procedimientos no se cumplieron. Eso habla ya de una falta de control y de supervisión sobre las propias normas y procedimientos de esa entidad. ¿Es así? Sí, evidentemente, ¿no? El no haber advertido justamente el incumplimiento de este procedimiento, que es obligatorio para el llenado de las ATMs, hace responsable también a otro tipo de personas, a otros funcionarios quienes estaban encargados justamente de este control. Sin embargo, para posibilitar el apoderamiento de este dinero, es que justamente quien ha promovido esa situación, ese incumplimiento del procedimiento interno, es justamente el imputado, ¿no? Julio César Rivera Barrios. Hasta el momento solamente tenemos un imputado, el que usted acaba de mencionar, o ya se han recolectado datos que permiten hablar de otros posibles involucrados y sospechosos que quizás puedan ser investigados de forma inmediata por la Fiscalía. Sí, estamos justamente en la semana realizando algunas diligencias también, estamos recepcionando algunas declaraciones. En función de esto vamos a asumir algún tipo de determinaciones a efecto de establecer participación de algunas otras personas. Por el momento no existe la posibilidad de algún otro aprehendido por los datos que se han recolectado hasta el momento.
Esa posibilidad la voy a mantener en reserva justamente porque la investigación tiene que también mantener justamente en reserva algunos datos, esto por estrategia de investigación. Usted ya ha mencionado que evidentemente existió falta de mecanismos de control a las propias normas de esa institución bancaria. ¿Por qué ha demorado tanto tiempo en conocerse esa irregularidad? Yo sé que no es una respuesta que corresponda a la Fiscalía, pero por los datos que ha recolectado, ¿qué puede ser el origen de esa demora en la detección de esas irregularidades? Bueno, en realidad, como usted bien lo ha señalado, no corresponde al Ministerio Público establecer justamente ese tipo de responsabilidad de las autoridades del Banco Unión que supuestamente hubieran tenido algún tipo de negligencia para el control. Sin embargo, si nosotros revisamos el cuaderno de investigaciones, aparentemente existe oportunidad en cuanto a la realización de la denuncia, porque se ha señalado ya claramente indicando de que esto viene justamente emergente del caso Pari, ¿no? Ha habido una asamblea a través del cual las autoridades del Banco Unión han dispuesto a realizar una auditoría a todos los cajeros a nivel nacional, y justamente emergente de esa auditoría que sale este informe de auditoría relacionado específicamente al de la localidad de Desaguadero, donde se identifica 1.600.000 bolivianos de desfalco. Este informe de auditoría es de 8 de mayo. La denuncia la han formulado el fecha 15 de mayo. Y en fecha 17 de mayo ya teníamos a la persona aprendida y otras diligencias más, como el allanamiento y también la resolución de imputación formal. Entonces, lo que quiero decir es que aparentemente, de acuerdo a los datos que arroja el cuaderno de investigaciones, se hubiera realizado inmediatamente, teniendo conocimiento por parte del Banco Unión del informe de auditoría en fecha 8 de mayo del año 2018, la denuncia correspondiente para que nosotros ya activemos los mecanismos de investigación bajo control jurisdiccional y podamos determinar justamente ya una probable responsabilidad de quien en ese entonces era el jefe de operaciones de esta agencia en Desaguadero. En caso de comprobarse la culpabilidad del acusado y desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿cuál sería la pena que corresponda como castigo por los delitos cometidos? Bueno, el delito por el cual está imputado, por el cual ha iniciado el presente proceso penal, así lo establece la denuncia formulada, es un delito financiero. Está establecido en el 363 cuater, inciso C, del Código Penal, y establece una sanción de 5 a 10 años para quienes se apoderan indebidamente de fondos financieros a través de maniobras o manipulación fraudulenta. Es agravante esta sanción cuando el mismo es un servidor público. En este caso, al momento de haberse cometido el hecho, si bien ahora ya no es funcionario público, es exfuncionario público del Banco Unión, pero a momento de suscitarse el hecho mismo era funcionario público. Consecuentemente, esta sanción se agrava en una mitad, es decir, es de 7 años y medio a 15 años la sanción que correspondería al ahora imputado en caso de sustanciarse un juicio oral con una acusación presentada por el Ministerio Público. De 7 a 15 años de prisión. ¿A esa pena debe sumarse la responsabilidad para la devolución del monto defraudado? Evidentemente, la sentencia condenatoria ya ejecutoriada trae consigo una responsabilidad civil. Esto a través de un proceso de reparación de daño que se lo puede realizar en el mismo proceso penal o en un proceso civil, pero necesariamente se tiene que llegar a tener una sentencia condenatoria ya ejecutoriada donde determine que él es el responsable del hecho que se le está atribuyendo, ¿no? En el caso presente, llegando justamente a esa instancia, evidentemente se van a seguir las acciones que corresponden para poder establecer la reparación del daño civil emergente de esta conducta. Muy bien, nuestra última consulta, ¿cuáles son las siguientes etapas en el proceso de investigación y en el caso en general, señor fiscal? Como le había indicado anteriormente, estamos ya dentro de una etapa preparatoria con la presentación a la anterior semana de la resolución de imputación formal y la audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde se ha dispuesto la detención preventiva del imputado. Tenemos 6 meses de investigación para poder establecer la verdad material del hecho que estamos investigando y así como la participación de algunas otras personas que tuvieran también responsabilidad en la misma. Consecuentemente, en caso de que se pueda llegar a determinar indicios de alguna otra persona, el Ministerio Público también va a presentar la resolución de imputación formal y así vamos a poder ampliar
esta etapa de 6 meses con una nueva imputación formal, es decir, la notificación con imputación formal a un nuevo imputado abre la posibilidad de que podamos seguir investigando por 6 meses más. Entonces estamos justamente en etapa de investigación donde se van a realizar todas las diligencias que sean útiles, necesarias y pertinentes a efectos de establecer la verdad del hecho que se está poniendo a conocimiento del Ministerio Público. Muy bien, Omar Mejillones, la palabra del fiscal encargado del caso, el desfalco en una agencia del Banco Unión en la localidad de Desaguadero. Agradecemos su tiempo, su gentileza en la información que nos ha brindado a través de este contacto telefónico. Y volvemos al estudio, pero para seguir hablando del tema, porque desde luego existe una faceta, la de las investigaciones, que la hemos tocado con el fiscal encargado del caso, y existe otra faceta vinculada a las preguntas que nos formulamos todos nosotros. ¿Cómo puede ser posible que en una institución financiera se repitan de manera periódica y casi crónica en los últimos tiempos casos de desfalco que desde luego generan la atención? Y para responder a esta y a otras preguntas hemos invitado esta noche a los estudios de Hora 23 al analista económico Julio Alvarado. Don Julio, buenas noches, bienvenido una vez más. Muy buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. La pregunta que mencionaba al momento de presentarlo: ¿qué está pasando para esta sucesión y seguidilla de casos en el Banco Unión? Bueno, lamentablemente tenemos que señalar que la norma, la ley sobre servicios financieros no se está cumpliendo. Y no se cumple porque esta ley establece que deben haber auditorías internas, auditorías externas, pero por lo visto ambas no han podido detectar estos casos en años anteriores, porque estos desfalcos no son del último año. Esto viene desde el año 2013, 2015 en algunos casos, y la pregunta es, ¿qué es lo que ha estado pasando dentro del banco? Y cuando mencionamos que no se está aplicando la norma ni la ley, empieza desde la cabeza, porque el señor presidente tenía que nombrar a una autoridad de una terna que tenía que presentar la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea la máxima autoridad de ASFI, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Pero eso no se cumple. La actual autoridad es interina, o sea, desde ese momento ya se comienza a vulnerar la norma de no tener autoridades legalmente establecidas si no tenemos interinatos. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es que existe, y no voy a mencionar la cantidad de artículos que existen en esta ley sobre los servicios financieros, donde dan una responsabilidad a la autoridad de servicios financieros para que controle a los bancos, a todos los bancos del sistema. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué es lo que ha estado sucediendo que no se han llevado a cabo esos controles? ASFI tiene hasta la potestad de pedir las declaraciones juradas de cualquier funcionario o empleado de un banco. Es decir, no por lo que usted nos menciona, directores ni gerentes. Por lo que usted nos menciona, hay una doble falta de control. Una falta de control interno dentro del propio Banco Unión y una falta de control externo que correspondería al ASFI sobre las operaciones del Banco Unión. Así es. Y aquí hay un tercer elemento que hay que mencionar. El Banco Unión, más o menos 98.54, si mal no recuerdo, de su capital, es decir, es propiedad del Tesoro General de la Nación. Y el Tesoro General de la Nación depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea que aquí el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene también una responsabilidad por no haber exigido al Banco Unión que se cumplan todos aquellos protocolos de seguridad, de control que deben haber, desde lo más simple, los arqueos diarios que debe haber en cada una de las sucursales, y por lo visto esto no ha sucedido. Y lo que nos extraña son las explicaciones tan superficiales que recibimos. Por ejemplo, en el desfalco de Santa Cruz nos dicen, iba el empleado y solamente metía 2, 3 billetes al cajero automático y el resto se lo llevaba. La pregunta es que, pero
¿Cómo puede suceder eso? ¿Acaso los cajeros automáticos no tienen un programa informático que inmediatamente reportan cuántos billetes tienen dentro de la máquina? O sea, porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer cualquier operación financiera, entregamos una cantidad de dinero X a un cajero, él cuenta manualmente, pone la cantidad en una máquina que registra la cantidad de billetes, que da la cifra final, registra estas operaciones en una registradora de operaciones para operaciones muy simples. En operaciones de mayor volumen de dinero, me imagino que las medidas de seguridad y los procedimientos son todavía más rigurosos. O deberían ser. Los protocolos señalan, además, son tan específicos, ¿no?, que por eso la pregunta es, ¿cómo no se han cumplido esos protocolos? ¿Cómo es posible que no se haya detectado que no se estaban cumpliendo esos protocolos de control? No creo que sea solamente el registro de cámaras el que permita detectar que se están cambiando billetes o no se están colocando las cantidades establecidas. No, porque las cámaras no detectan qué cantidad de billetes se está poniendo a la máquina. Entonces, por eso decimos que son explicaciones tan superficiales que pedimos más seriedad a las autoridades cuando salgan a la prensa y den esta información. Entonces, la pregunta es, si no se han cumplido los protocolos, inmediatamente a los que se debe investigar, antes que nada, son a los gerentes regionales, a los gerentes nacionales, y también llamarlos y convocarlos a los miembros del directorio del Banco Unión. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la función de un directorio? Es justamente, ¿no?, es controlar que se cumplan todos los protocolos, que se cumpla toda la normativa legal vigente en el país. Ahora, seguramente afirmarán en algunos casos que más allá de los sistemas de control y de los mecanismos de seguridad que puedan existir y que sean lo más rigurosos posibles, siempre habrá el margen para que un personal delinca y incurra en un delito. ¿Es razonable también pensar de esta forma? Naturalmente, no hay nada perfecto, ¿no? La excepción confirma la regla, se señala. Pero en estos procedimientos puede haber un caso, pero aquí estamos viendo ya que son casos recurrentes, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se dan? Y surge otra pregunta. La empresa aseguradora paga esos desfalcos sin observar nada. O sea, las empresas aseguradoras tienen la obligación de decir, señor, yo he asegurado este banco, pero este banco tiene la obligación de aplicar todos los protocolos de control, de supervisión. Entonces la pregunta también va a la empresa aseguradora, ¿va a seguir pagando? Porque las últimas declaraciones de alguna autoridad decía, no se preocupen, la aseguradora va a pagar, pero ¿va a pagar bajo condiciones donde no se cumplen estos protocolos? O sea, aquí realmente lo que se requiere es una intervención inmediata, profunda, para analizar qué es lo que está sucediendo en el Banco Unión. Y como digo, si hay dos controles, la auditoría interna y la auditoría externa, ¿qué ha estado pasando con esos dos controles importantes durante estos años? Los dos han fallado. Entonces aquí algo no funciona y no hay explicación para eso, una explicación lógica, que las autoridades dicen, estamos cumpliendo los protocolos, pero no funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, recientemente se renovó el directorio del Banco Unión, se renovaron varias gerencias, pero no se ha logrado frenar este tipo de problemas y los actos delictivos de algunos funcionarios. ¿Está cambiando algo o no está cambiando nada para que sigamos con estas señales que de verdad alarman? Bueno, si vemos, según los datos que acaba de dar el señor fiscal, que se terminó la auditoría el 8 de mayo y el 15 de mayo se comenzaron a tomar las medidas, ¿no? Quiere decir que estos hechos siguen sucediendo en el Banco Unión. O sea, ¿cómo puede ser que los arqueos diarios no se controlen? Y de cada cajero, no estamos hablando nosotros de movimientos de millones de bolivianos en los cajeros,
Sino lo que estamos hablando es que cada día debería haber un arqueo en cada cajero, cada día debería haber un arqueo en las bóvedas de cada sucursal, en cada ciudad intermedia, como en la localidad del Desaguadero. Porque ocurre, y esto lo saben quienes son cajeros o tienen algún familiar, alguien que trabaja como cajero en cualquier entidad financiera, al final del día da un informe del movimiento que registra, y si faltan 20 o 50 bolivianos, los paga el cajero, pero los informes son diarios y en la misma jornada. Con montos mayores, ¿cómo puede ser posible que no haya ese control? Esa es la sorpresa, que eso es lo que nos llama la atención a todos, y por eso pedimos que de una buena vez por todas se tiene que intervenir el Banco Unión y se tiene que hacer una investigación exhaustiva, porque ojo, en el Banco Unión está la mayor cantidad de las cuentas de las entidades públicas. Y el primer artículo de la ley del sistema financiero obliga a que se preserven los ahorros de los consumidores financieros. Entonces, desde el primer artículo de esa ley financiera, de esa ley del sistema financiero, no se está cumpliendo. Por lo tanto, yo creo que lo más sano para las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la ASFI, es que se haga una intervención inmediata al Banco Unión. Ahora, ¿será posible y real esto, considerando que el Banco Unión tiene una participación estatal, que sus autoridades son nombradas por el gobierno, y que aplazarlo sería también otorgarse una nota de aplazo a quienes los han designado? Naturalmente, hay que preguntarse quién ha designado, desde las altas autoridades hasta al señor Pari y el señor, no sé cómo se llama, el señor que ahora uno solo está siendo investigado. Bueno, el fiscal no fue muy explícito, pero seguramente otros cómplices más van a caer, pero ¿quiénes han nombrado a esos personajes, a esos funcionarios? Y la información que sale en los medios de comunicación, por ejemplo, ya suscita susceptibilidad cuando señala que el señor Pari y este señor que ha desfalcado en el Desaguadero estaban en el mismo colegio, y cuando salen bachilleres entran a trabajar al Banco Unión. ¿Quién puede entrar siendo bachiller a trabajar, habiendo tantos profesionales, economistas, auditores, contadores que están desocupados? ¿Cómo poner a trabajar a bachilleres en el Banco Unión? O sea, hay muchas preguntas que no tienen respuesta en este momento, y por eso yo creo que todos los ciudadanos, porque el 98.54% de ese banco es de todos los bolivianos, debería el gobierno instruir una auditoría y una intervención inmediata a ese banco. El hecho de que el Banco Unión sea de carácter estatal, que la ASFI tenga autoridades no institucionalizadas, no determinará de alguna manera que exista un control con la guardia baja. Me imagino que en el caso de que esto hubiera ocurrido en un banco privado, el escándalo hubiera sido mayúsculo y la intervención mayor. Naturalmente, si era un banco privado 100%, las cosas cambiaban. Pero hay que subrayar, el Banco Unión es su banco privado, porque el otro restante de 1.44% son acciones que tienen otras entidades financieras y otras personas jurídicas y personas particulares. Entonces no es un banco estatal. Totalmente estatal. Entonces, por eso, con mayor razón, preguntamos nosotros, ¿ha habido una asamblea de accionistas del Banco Unión cuando se detectó el primer desfalco? ¿Qué medidas se han tomado inmediatamente? ¿Qué medidas ha determinado esa asamblea de accionistas del Banco Unión? ¿Y se ha convocado a los directores? Porque lo que sabemos, solamente se ha convocado a los gerentes, pero los directores también tenían una obligación. Se ha convocado al ministro de ese entonces de Economía y Finanzas Públicas, se ha convocado a la máxima autoridad de ASFI. Entonces, aquí mucha gente tiene que ir y tiene que responder ante la justicia. Con ese panorama, ¿es suficiente la solución o la salida que han indicado muchas autoridades, que la ha mencionado usted y que la hemos escuchado varias veces, y que consiste en decir, han habido desfalcos, pero el seguro los cubre y la entidad no está perdiendo un centavo? ¿Es esa una señal que inspira confianza en lo que se está haciendo? De ninguna manera, porque estos son los casos conocidos. Por eso estamos exigiendo que se haga una intervención al
al banco, porque si ya se han detectado 4 casos de desfalco, ¿no? Ya son uno del señor Pari, 2 en Santa Cruz, 1 en el Desaguadero, entonces ya es hora que se ponga coto a esto, que se ponga fin a esto y que se haga una investigación. Caso contrario, va a seguir pasando el tiempo y van a seguir. Si se han dado esas falencias y ese no cumplimiento de los protocolos de supervisión y control en 2 o en 4 sucursales, ¿qué es lo que está pasando en las demás? Por último, usted ha planteado una intervención de acuerdo a la normativa vigente en el sistema financiero. ¿A quién correspondería la decisión de tomar esa determinación? Aquí la máxima autoridad es la ASFI, ¿no? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y la ASFI debería haber ya determinado que se haga esta intervención. Nosotros no entendemos por qué está tardando tanto la ASFI. ¿A qué se debe eso? Sí. El último desfalco ha sido conocido el 8 de este mes. O sea que después de 4 desfalcos ya se debería haber procedido inmediatamente a una intervención. Nos pondremos, como usted mencionaba en el otro caso, que hubiera sido un banco privado 100%. Ya hubiera sido intervenido, sus ejecutivos ya estuvieran en la cárcel, ¿no? Vemos nosotros qué ha pasado con algunas autoridades de supuesta irregularidad, corrupción, ya están en la cárcel. En el tema del Banco Unión, ¿quiénes han sido detenidos? Solamente los autores materiales, los que han desfalcado directamente, y los que no han cumplido con su función de controlar y supervisar esas sucursales del banco. ¿Por qué no las detienen? Las preguntas que plantea Julio Alvarado, analista económico y docente universitario. Gracias por su valoración, una perspectiva que nos ha permitido analizar este tema que no deja de ser preocupante, porque se trata de una novela que tiene capítulos que se generan semana tras semana o mes tras mes y sin tener un final previsible. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo, y lamentamos tener que tratar estos temas. Ojalá que la próxima podamos tratar temas económicos que den mejores noticias a los distinguidos televidentes. Esperemos que sea así. Gracias una vez más.